Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, cultura energética, porque la energía tiene sus diversos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía es lo que nosotros decimos siempre que vivimos, porque somos energía, porque la energía nos representa a nivel nacional como internacional. Porque la energía, en definitiva, es lo que en estos momentos, tristemente, siempre nos acordamos, cuando las temperaturas son altas, con los cortes de luz y demás, pero la energía hace que nosotros siempre seamos empáticos, por ejemplo, con los electrodependientes, porque ellos la necesitan para vivir, ellos la necesitan para sobrevivir, ellos la necesitan para poder ser ellos mismos. Por consiguiente, nosotros de lo que hablamos y de lo que vamos a hablar es que la energía tiene su cultura y que cuando hablamos de una cultura energética te vamos a dar la bienvenida a esta maravillosa radio, te vamos a dar la bienvenida a esta plataforma, pero en el mientras tanto te voy a decir buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo. Y si hablamos de cultura energética, yo lo que te voy a decir es que nos podés sintonizar por la 94.9 FM, Radio Cristal 94.9, la plataforma. Pero empecemos. A ver, si vos querés, nos podés sintonizar por FM 94.9. Allí en el dial estamos en la 94.9, que ahora aumentamos la potencia, así que tenemos cobertura en Capital, zona norte, zona sur, una potencia extraordinaria para que vos formes parte. Allí en el dial, obviamente, estamos presentes. Si no, también lo podés hacer por nuestra plataforma www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y en la plataforma tenés radio en vivo, TV en vivo, portal de noticias propio, todo un equipo para ello, redes propias. Y cuando hablamos de redes propias te voy a decir, si querés ingresar en nuestro Instagram, hacelo a FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Si no, también lo podés hacer por Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Si no, lo podés hacer por Facebook, Radio Cristal. Y querés vernos en el momento que vos podés, a la hora que vos podés. Sí, YouTube, tenemos canal de YouTube propio, así que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y formás parte cuando lo desees. Radio Cristal 94.9, Radio Cristal 94.9, allí nos encontrás también finalizada la tardecita, allí va a estar todo subido, todos los programas para que vos los puedas disfrutar a tu tiempo y en tu momento. Hecha la presentación, dicho cómo nos podés escuchar. También podemos descargar nuestra app. Tenemos app propia. Así que vos tenés que colocar FM Radio Cristal, descargas la app, cliqueás nada más.
Con un cliqueo nosotros estamos presentes en tu vida. Descarga la aplicación, dale, sumate que también tenemos aplicación propia. Descargás la aplicación FM Radio Cristal y con un cliqueo estamos con vos en cualquier parte del mundo, a nivel nacional como internacional. Y ahora sí, te voy a decir la temperatura luego de este diluvio torrencial que se inundó absolutamente todo y realmente fue de terror y en algunos lugares todavía está siendo de terror. Es más, ellos vieron que hice un cambio de vestuario gracias a Micaela Martín, hice un cambio de camisa, ahora volví a la de anterioridad, es decir, a la mía, en realidad. La parte de abajo no se ve, eso es lo fantástico de la TV cuando solo te toma el primer plano. Sí. Así que otros son Laurencio Adot, como les dije, y demás. No, lo mío es Micaela Martín, así que le agradezco mucho. Mica ya se está yendo, Mica está aprovechando. Se ha ido Mica antes de que vuelva otro casi tornado. Bueno, mis amores, la temperatura en estos momentos, para que sepan que estamos en vivo, 24 grados 8. ¿Cómo descendió de los 40 grados? A la mañana hacía 37 grados 3. No, una cosa de locos. La humedad se mantiene 89%. La presión 1010.1. La presión de hectopascales, el viento sudeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Van a continuar las tormentas aisladas y después, viernes, tormentas aisladas durante todo el día. Tormentas aisladas, mínima de 25, máxima de 32. Sábados, tormentas aisladas durante todo el día. Mínima de 25, máxima de 30. El domingo no tenemos tormentas aparentemente, ni chaparrones. Mínima de 22, máxima de 30. Ahora lo que va a sorprender es lo que viene. Lunes mínima de 23, máxima de 29, hasta ahí estamos dentro de los parámetros, pero el martes mínima de 17, hay que ver si persiste, máxima de 25, y el miércoles mínima de 17 y máxima de 25. Sería un bocato di cardinale dentro de los calores que hemos tenido, pero también uno dice la lluvia, se moja, después se arruina un saco, como también me pasó a mí, y determinadas cuestiones, pero se necesitaba zonas de la Pampa tan necesitadas, ojalá que pase a lo largo y a lo ancho del territorio argentino por la sequía, porque si no la cosecha récord no es lo que estaría pasando. Y ahora vamos con mi co-conductor, si estamos hablando de presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, estamos hablando del gran Ricardo Nin. Buenas tardes, ¿cómo estás, Richard? ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes, contento de estar aquí. Esperando tener buenos programas. Sí, fíjate que la lluvia también vamos a tomarla en el sentido positivo, nos empapamos, tuvimos que hacer cambio de ropa, se arruinaron una serie de cosas, nuestro invitado, pobre santo, vino también empapado, bañado en agua, pero un encanto realmente, y me dijo lo mismo que me pasó a mí, estaba por poco acá a la vuelta, pero era imposible, era como un arroyo que tenías que transitar, pero bueno, vamos a darle el costado positivo. Así es una bendición. Es una bendición. Ahí está. Estamos bendecidos en los inicios de los programas en el día de hoy. ¿Te parece? Me parece. Vamos a tomarlo desde ese ángulo de la información. Y como verán ya en nuestra pantalla ya está también el presente. Así que en nuestro formato televisivo también se hace presente, aparte de radial, nuestro invitado de lujo del día de hoy. Estamos hablando que él es licenciado en Economía UBA, estudios cursados de licenciatura en Logística UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, Universidad Nacional, un cariño muy grande. Luego también vamos a decir que actualmente está en mentoría de jóvenes empresarios, promoción del restablecimiento del servicio ferroviario de cargas y pasajeros, que eso nos vamos a adentrar también, conformación del Centro de Instaladores de Equipamiento para la Producción de Energías Renovables, tema tan importante, y después entre otros títulos, porque ha sido autor de un montón de títulos, te digo estos: el conocimiento de la historia es la base de la acción política del pueblo. Qué bueno que lo tengan en cuenta. La Cámara, perdón. El movimiento obrero organizado junto al empresariado y el
funcionario estatal constituyen el triángulo perfecto de la producción, base material del bienestar del pueblo. Qué bueno que lo tengan en cuenta también en la Cámara, diputados, senadores, presidente, vicepresidente, perdón, sí, muy bien. Y después, el Estado es el brazo político del pueblo, único soberano. Estos libros se los vamos a llevar, como en su momento Cristina Fernández de Kirchner le regaló algo al expresidente Alberto Fernández, nosotros se lo vamos a regalar a Javier Milei. Muy bien, se lo vamos a enviar. Estamos hablando de... Gracias por recibirme, gracias a Ricardo, gracias a Alejandra. Acércate más al micro. Sí, perdón. Luis. Ahí gracias por estar acá. Estoy porque los títulos son títulos, el tema es el contenido de esos títulos. Claro. Así es. ¿No? Porque yo puedo decir, se cayó el proyecto de ley ómnibus de la actual gestión del Poder Ejecutivo. Sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? Y todo eso es lo Ay, importante. qué interesante, pero me diste pie ni que me conocieras. Iba a ir ahí, Luis. Luis, ¿te dicen Luis Enrique? ¿Cómo te dicen? A mí me gusta que me digan Luis Enrique porque mis dos nombres me los puso mi madre, que ya no está, Qué y lindo. obedecen a dos personas, Claro, quienes me yo imagino. no conocí, que son mis dos abuelos. Me imaginé. El suegro de mi mamá y su papá. Entonces vamos con Luis Enrique. Aparte es medio mexicano de telenovela. Luis Enrique, me encanta. Luis Enrique, aquí presente. ¿Qué crees que pasó con lo que pasó en la ley ómnibus? Indudablemente la ignorancia, la soberbia, la necedad y fundamentalmente el creer que una elección circunstancial como fue el balotaje del 56% les da un cheque en blanco para hacer con la República lo que les parezca. No es así. Yo no soy abogado, soy un señor curioso, nada más. Sí. Y nuestra Constitución tiene varios artículos, especialmente del 1 al 40 y pico, que hablan de derechos, deberes y garantías. Le invito a Javier Gerardo Milei, nacido el 22 de octubre de 1970, que relea, si no los leyó, Sí. sino que los lea. Y que no nombre tanto a Alberdi, que seguramente él no leyó las bases, escrito por Alberdi allá por 1851. Muy bueno. Luis Enrique, ¿cuáles serán esas bases? Las bases de Juan Bautista Alberdi, que era un demócrata y un hombre que comprendió, casualmente este sábado se cumplieron 172 años de la batalla de 3 de Sí. febrero, que no es un hecho circunstancial. Lamentablemente muchos intendentes de la provincia de Entre Ríos lo celebraron como un triunfo de la civilización sobre la barbarie. Lamentablemente yo soy oriundo de ese municipio, de hecho cursé en la Universidad Nacional del 3 de febrero. La contienda fue entre el brigadier Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que hasta el 1 de mayo de 1851 eran socios políticos. Así es. Lo que ocurre que el brigadier Rosas no aceptaba ceder determinadas cuestiones que él consideraba que no podían ser cedidas porque Urquiza estaba influenciado fuertemente por el Imperio del Brasil. Así De es. hecho, el ejército grande, el que llega a la batalla de Caseros, aquí cerca, Caseros, Santos Lugares, el Palomar de Caseros, que está el Colegio Militar de la Nación, donde está la base aérea también, que es cuna de nuestra aeronáutica. ¿Qué pasa? Vienen fuerzas brasileñas. Así es. Muy serio, muy serio. Hay una realidad. Rosas reconoce su derrota inmediatamente porque él prefirió ceder el poder a Urquiza y no a los sectores más reaccionarios, inclusive. Claro. Y Alberdi no era un señor que era antirrosista. Alberdi era un señor tucumano, un gran lector y un señor que yo siempre lo rescato porque gracias a una profesora en la Universidad de Instituciones de Derecho Público que era secretaria de un juzgado en aquel año, yo tuve ocasión de leer a Alberdi, las bases, y a Thomas Jefferson, Claro. que fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, uno de los padres de la patria, y un señor que habló de dos temas centrales:
los bancos, o la banca, como le decía él, y el poder judicial elegido por el pueblo. Ni Thomas Jefferson, junto a Washington, Adams y Franklin, lograron que el poder judicial fuera totalmente elegido por el pueblo, excepto ellos eligen fiscales de distrito. Alberdi propone lo mismo en la Argentina, y ese capítulo de nuestra Constitución es borrado casi como... Es muy interesante lo que estás diciendo, Luis. Y es muy... Perdón que yo me explayo. Me encanta. Muy bien. Es muy interesante porque siempre la historia oficial a Alberdi lo mostró o pretendieron mostrarlo como un unitario, un antirrosista. Totalmente falso. Hay que profundizar a Alberdi y entonces vamos a descubrir un montón de cosas que no están en la historia. Coincido oficial. plenamente, Ricardo, ¿Okay? Porque es ese pequeño libro que tiene 120 páginas, se lo invito a leer a cualquiera, porque Alberdi era un demócrata, un republicano. Así es. Y Sarmiento, que era su oponente en aquel entonces, y era coronel, Sarmiento tiene una historia muy interesante porque fue coronel de este ejército grande y el boletinero, o sea, el hombre que redactaba las actas de guerra, un hombre importante. Era opositor, pero cuando fue presidente tomó sustancialmente los conceptos de Alberdi. Claro. Y cuando uno mira o lee Civilización y Barbarie, que les aclaro a cualquiera, está dispuesto en internet, yo lo bajé de internet, hay que leer a Sarmiento y volverlo a leer, pues Sarmiento fue un prohombre realmente, ha sembrado no solo la educación pública, el colegio militar, traer a maestras estadounidenses a contrario censo de su ministro de Instrucción Pública, que era Nicolás Avellaneda, que fue después su sucesor. Y la respuesta de Avellaneda fue muy hermosa, porque Avellaneda dice, pero no hablan castellano. Y él le dijo, yo las vi, porque él fue nuestro embajador antes de ser presidente, fue nuestro embajador allá, y él dice, yo las vi, y traen el progreso. Que el progreso no es destruir el capital, ni destruir el movimiento obrero, ni destruir el trabajo asalariado, ni nada de lo que se... El progreso es una modificación permanente en aras del bienestar de la población. Además, en estas contradicciones de la historia de Sarmiento, porque fue un hombre contradictorio muchas veces, y cada uno toma lo que le gusta de Sarmiento. Debemos resaltar algo que la historia oficial tampoco lo cuenta, que es que en un primer momento Sarmiento quiere un país industrial. Mira el despegue de Estados Unidos y él soñaba con que en el sur, en el cono sur, la Argentina fuese el otro eje de la industrialización. Y cuando pasa eso, comienzan a atacarlo los sectores unitarios, los sectores que son los que ganaron la batalla. El campo, o sea, como sector contra la industrialización. Y esa fue la historia que nos dividió siempre. Y es lo que no le reconocen a Sarmiento. Más allá de que debemos decir que cuando vamos hacia afuera, ahí, hacia afuera, hacia el exterior, vemos lo que Sarmiento simbolizó, no en la Argentina, sino en Estados Unidos también. Sí. Fíjense, gracias Ricardo, 11 de septiembre de 1888, Sarmiento, ¿dónde muere? Asunción del Paraguay. ¿Por qué? Porque él había perdido a su hijo en las guerras con Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, y fue a devolver, en cierta medida, como después hizo Perón también con Stroessner, devolver los trofeos de guerra. Sarmiento fue a Asunción a morir, a tratar de devolver el daño que le había hecho a la República del Paraguay, y el principal colegio estatal de Paraguay se llama Domingo Faustino Sarmiento. Luis Enrique, ¿qué próceres reivindicarías hoy? Hoy, bueno, como siempre, San Martín, Belgrano, Brown, Rosales, Mariano Moreno, Monteagudo, French y Beruti, Hipólito Vieites, Santiago de Liniers. Ahí está. Yo quiero rescatar, nosotros hoy, con esta gestión del Poder Ejecutivo que reniega de la República Argentina en sus orígenes y en su realidad de derechos, deberes y garantías, nosotros estamos al borde de una guerra civil abierta, porque la Argentina desde 1806, con la primera invasión inglesa, sufre el efecto de una guerra civil de baja intensidad.
en las distintas formas, unitarios y federales, blancos y negros, la Unión Cívica Radical contra la Unión Cívica Nacional, Sí. Perón, antiperón. Sí. Por suerte Borges decía algo maravilloso, todos somos peronistas. Unos son peronistas, otros antiperonistas y otros no peronistas, pero Claro. todos son peronistas. Es muy particular la Sí, visión sí, de sí, Borges. buen análisis. Es una observación. Pero la guerra civil abierta que plantea hoy esta gestión a 50, hoy es el día 60, bueno, el domingo fue el día 56, Sí. hoy es el día 60 de gestión. No ha habido en los últimos 40 años, desde Raúl Ricardo Alfonsín, estos niveles de enfrentamiento abierto con un presidente o un titular del Poder Ejecutivo, porque el presidente es un cargo demasiado grande para este señor, un titular del Poder Ejecutivo que denuncie y diga públicamente a nuestros diputados, a nuestros senadores, diga que son delincuentes, que son ladrones, coimeros, etcétera. Yo, si soy diputado o senador de este país o gobernador, voy a un juzgado federal y me presento y digo, el señor Javier Gerardo Milei, con documento tal, lo sabemos buscar rápidamente, nacido el 22 de octubre de 1970, que hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional, me está persiguiendo, quiero un habeas corpus. Bien. Porque el grado de agresión que este señor, usando los medios estatales y la investidura, que es lo más grave, no lo puede hacer. De hecho, cualquiera de nosotros en esta mesa estamos amenazados. Pero, discúlpame. Sí, perdón. Yo soy vehemente. No. Vos, Me no, encanta. no, Seguís no, siendo como sos, que fantástico. exactamente. Gracias. Uno se entusiasma cuando comienza a escuchar, Sí, claro. y vos fíjate que lo que estamos observando nosotros es que la democracia, tanto que se habló de la democracia, hoy no existe, porque no es pregonar, sino es aplicar. Punto número 1. Punto número 2, estamos en constantes amenazas. Punto número 3, no somos conscientes los argentinos en donde a nuestra nación la están enviando. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cosas muy graves y la democracia son los poderes del pueblo. Existe un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Por lo tanto, en democracia, quienes tienen que tomar las direcciones estratégicas de la política internacional de la Argentina, de la política exterior, son los distintos poderes, ¿ok? Y lamentablemente, por un capricho de una persona que no entiende nada, que no entiende historia, que yo creo que es muy ignorante, fíjate vos qué es lo que ha hecho, sin consultar a nadie. Él es el presidente de la nación y está representando a todos los argentinos. Y cuando se va a tomar una decisión política, tiene que pasar por los distintos poderes. Se ha tomado una no sé qué es lo que va a pasar, pero tomó una decisión. Hablamos de lo de Jerusalén. Exactamente. Gravísimo. Hablamos de lo de Jerusalén y lo hemos hablado muchas veces estos temas nosotros, Luis. Vos fijate en dónde este hombre, a dónde nos está enviando, por una decisión que se cree con autoridad para decir yo voy a hacer esto, cuando no lo consultó con nadie. Entonces, no saben, fíjate, hablamos de Sarmiento, y Sarmiento, después de meditar, fue al Paraguay porque meditó. Este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? No toma conciencia de la historia, no conoce nada de la historia. Conocer la Torá no es conocer la historia, o conocer una parte de la Torá. Punto número 1. Y punto número 2 de lo que te quiero decir, Luis, de lo que les quiero decir también a quienes nos están escuchando, que bajo ningún punto de vista podés tomar una decisión si no sabes la historia, si no conoces la historia. Y entonces creo que hay un pueblo, él habla que el presidente Menem fue el mejor presidente de la historia. ¿Y qué hizo el presidente Menem? Le dio el espacio al lugar, le donó la casa para que estuviese ahí la primer embajada de Palestina. La primera oficina de Palestina, la Exacto. Autoridad Nacional Palestina en la Argentina, y además Carlos Saúl Menem, con todas las observaciones que le puedan hacer,
fue un hombre de altísima cintura política, porque su mamá era musulmana. Exactamente. Y el movimiento que hizo, habló, no es una conjetura enorme, y lamentablemente el fallecido me podría desmentir, pero es mi conjetura, que él, estoy seguro, que habló con la comunidad judía en la Argentina y dijo, muchachos, voy a hacer este movimiento, y le habrán dicho, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque Carlos Saúl tenía la habilidad de comprender y de leer esas cosas. Exactamente, como tiene que tener un analista político. Bueno, lo que pasa es que tenía una cintura política. Luis Enrique, sí. ¿Hacia dónde vamos? También con este análisis internacional. Vamos mal, porque cuando ocurra, hay una cosa que es central. Los musulmanes van a respetar la fe como corresponde a cualquier culto. Pero hay una realidad. Las organizaciones que luchan de manera armada no tienen códigos civiles, tienen códigos de organizaciones de lucha armada, y esta afrenta de pretender llevar a la ciudad de la paz, a la ciudad de la paz, Jerusalén, no paz. Casualmente, en latín y en hebreo significan ciudad de la paz. Exactamente. Y como yo alguna vez le comenté a Ricardo la anécdota de Samuel y Moisés, sí, de qué hay detrás del Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén, hay una mezquita. O sea que cuando los judíos, que serían para los católicos, nuestros hermanos mayores, van y dejan su plegaria, el rezo, el Muro de los Lamentos, valga la redundancia, del otro lado hay un musulmán que en cierta manera lo recibe. Qué bien. Y si vamos al caso, lamentablemente la capacidad técnica que ha desarrollado el Estado de Israel no la podemos difundir al mundo en una zona en la que necesitamos agua, por estas cuestiones de que personas ajenas a la voluntad del pueblo de Israel, que reside en Israel, no a la comunidad judía internacional, clarísimo, que son cosas diferentes. Clarifiquemos eso por las dudas, por favor. Claro. Porque nosotros somos defensores, claro, de todas las ideas y de todas las religiones y el respeto. Bien, y nuestros hermanos mayores, como bien lo definiste, nuestros hermanos mayores, muchos de ellos de la comunidad aquí hoy, están totalmente en desacuerdo con lo que se está haciendo. Lo que pasa es que una cosa es Hamás y otra cosa es la comunidad musulmana. Estamos hablando de cuestiones distintas, pero, y me parece que es uno de los puntos también. Pero también hay que clarificar algo, que cuando hablamos de Hamás, ¿no?, tenemos que hablar del Estado de Israel, que no son todos los hermanos judíos. Es un Estado sionista que está aplicando una política de la cual los medios acá no están hablando nada, porque nos han contado qué cantidad de muertos hubo de un lado, pero en este momento hay más de 25.000 muertos, la mayoría niños y mujeres del lado palestino. Entonces, estas cosas también las tenemos que decir. Y reitero, el pueblo judío no está de acuerdo con eso. La comunidad judía no está de acuerdo con eso. Todo lo contrario, porque los hermanos mayores, nuestros hermanos mayores, lo que quieren como nosotros es la paz, los derechos humanos y todo lo que está relacionado con eso. Luis Enrique, te propongo que lo clarifiques vos. Exacto. Una cosa es la comunidad judía internacional, que profesa los rezos, etc. Y otra cosa es el Estado de Israel. El Estado de Israel es una creación de los británicos. Y los británicos, nosotros lo conocemos muy bien porque nosotros estamos en la ribera occidental del Río de la Plata, cuando hay un país que se llama República Oriental de Uruguay, que fue una creación de la diplomacia británica. Lord Ponsonby. ¿Qué dijo Lord Ponsonby? Para que veamos cómo se parecen las historias. No nos olvidemos que estaban las Provincias Unidas de un lado y el Imperio del Brasil del otro lado. Entonces, cuando había una disputa, necesitaban un lugar estratégico. Y este hombre, este genio de la diplomacia y de la inteligencia británica, dijo, debemos poner un algodón entre dos cristales para
que no se destruyan. Y entonces se creó la base de operaciones del lado del Atlántico, que fue el Uruguay, porque del otro lado ya tenían a Chile. Exactamente. Que esto es una realidad, pero cuando vos estás hablando del Estado de Israel, es muy importante destacar también que la creación del Estado de Israel fue de alguna manera algo, y destaquemos esto para ver la Argentina. La Argentina fue uno de los primeros países que reconoció al Estado de Israel. Inmediatamente. Porque Bramuglia, Atilio Bramuglia, nuestro canciller de entonces. Adelante. Perdón, aprovecho la ocasión. Muchos argentinos bobos, como le digo yo, porque los otros dos términos vulgares aprendí que no son tan vulgares. Lo iniciado con B y con P. Le invito a que lean sobre esos dos términos. Los argentinos bobos se olvidan que nosotros le dimos de comer a España en 1943 y en 1951. Claro. Hubo dos hambrunas. La Guerra Civil Española terminó el 1 de marzo del 39. Empezó el 18 de julio del 36 con el levantamiento en África, que no era de Franco, era el general Moya. Francisco Franco Bahamonde fue a posteriori. Sí. La Argentina ayuda en el 43, ayuda en el 51 a España, y la tercera ayuda fue en 1947, cuando se estaban conformando lo que hoy las Naciones Unidas, y la Unión Soviética de entonces, gobernada por Stalin, se niega al ingreso de España. La Argentina recién había iniciado conversaciones con la Unión Soviética en el 46. El entonces general Perón le habla con el canciller soviético y le dice: no puede ser que España no esté en la Sociedad de Naciones. Entonces la Argentina logró, negociando con la Unión Soviética, que España formara parte de las Naciones Unidas. Es verdad que el plan Marshall de los Estados Unidos no fue a España. Así es. No fue a España. Y tampoco fue a Alemania. Bien. Yo quiero aclararles a muchos argentinos bobos que el señor Javier Gerardo Milei dijo en Davos que el plan Marshall fue a Alemania. No fue a Alemania. Así es. No fue a Alemania. Que el señor aprenda un poquito que entre la caída el 8 de mayo del 45 y la creación de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, los ciudadanos alemanes no tenían Estado. El plan Marshall, que el señor Marshall era un general que era el secretario de Estado de Roosevelt y luego de Truman, creó ese plan de apoyo, nunca fue a Alemania. Y el milagro alemán no fue por el plan Marshall, fue por otras circunstancias que le invito al señor Milei que relea quiénes fueron los dos señores que se juntaron para el milagro alemán. El milagro alemán es un fenómeno de análisis, simplemente porque si uno tiene el 80% de sus ciudades con una altura de 30 centímetros, claro, obviamente algo va a hacer, no va a dejar que se mueran de hambre y frío en la población, ¿no? Luis Enrique, si yo te digo ferrocarriles, ¿qué te genera? Y para mí es muy importante los ferrocarriles. Bueno, Enrique era mi abuelo paterno, que era un jefe del taller en Remedios Escalada, donde hoy está la Universidad Nacional de Lanús. Vecinos míos, así estuvo. El ferrocarril. Exacto. Y la Torrevía, la Tornavía, es uno de los lugares muy importantes y ahí él trabajaba. Los ferrocarriles son importantes, no importa su diseño, porque lo importante es que circulen, porque podríamos, yo porque hablo del diseño, porque hay veces se menciona que los ingleses hicieron tal infraestructura. Es verdad, la hicieron y la hicieron en su beneficio. Es una decisión de 1870, es como yo levantar mi dedo hoy y hablar hoy de la esclavitud. Hoy, en el año 24, puedo hablar de la esclavitud, pero en 1750 no sé si hablaría de la esclavitud, capaz era un fenómeno que yo ni conocía. Bien.
Pero los ferrocarriles son muy importantes, y cuando vos me mencionabas con el restablecimiento del servicio ferroviario de cargas y pasajeros, en el tramo que va de Zárate a Hurlingham del ferrocarril General Urquiza, porque el Urquiza hoy tiene un servicio de cargas que va desde Zárate, cruza el puente de Zárate Brazo Largo y llega a Tapebicuá y hasta Posadas. Sí. Y Paso de los Libres. Y Paso de los Libres, gracias Ricardo. Entonces, ¿qué ocurre? Y merced a eso tenemos un servicio de pasajeros entre Encarnación y Posadas que usa el puente internacional. Así es. Pero esos pasajeros, ¿qué pasa? Este restablecimiento del servicio ferroviario que yo propongo es porque entre Zárate y Pilar prácticamente no hay servicios de ómnibus. Sí. El ministro de Transporte de la provincia, Jorge Donofrio, que es pilarense, si me está escuchando, quizás él me pueda desmentir si hoy, 8 de febrero del 2024, existe un servicio de pasajeros entre Pilar y Zárate. Yo lo que sé es que no existía de ómnibus. El tren, yo lo he hecho en 1976, ese viaje es hermoso, es la campiña bonaerense. Así es. Sería, para los pasajeros sería un placer, y además serviría porque cada estación de tren que yo habilito genera un alrededor. Claro. Hoy esta gestión ha vaciado de contenido a las estaciones de tren de baja intensidad. Las de alta intensidad, que podríamos decir las terminales 11, Retiro, Constitución, algo podría ser la Croce, tienen boleterías, que yo. Pero si uno se acerca a las boleterías de Constitución, 11 y Retiro del Mitre especialmente, que es una estación muy bella, va a ver que gran parte de las ventanillas están cerradas. Es verdad. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo empiezo a cerrar la actividad, lo que voy a hacer es cerrar todo lo que genera alrededor de una estación de trenes. Claro. No solo el boletero, el jefe de estación, el taxista o el colectivero que lleva pasajeros, el que vende panchos, lo que sea. El solo hecho del tener un tren, porque el secreto es que, y eso es verdad, que hay un imaginario colectivo de que el horario de los ferrocarriles británicos. Es verdad, hoy en Mumbai, que es la primera ciudad de la India, siguen usando los horarios y el diagrama de servicios que establecieron los británicos. Sí. Es así, y es una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes. ¿Me permitís agregar? Sí, perdón. Porque es muy bueno lo que estás diciendo. La misión del ferrocarril, y donde pasó la vía generó el desarrollo. Donde dejó de circular comenzó la muerte de esos pueblos. Pero también debemos decir que, por ejemplo, Tucumán y otras provincias, y pasa lo mismo con todo el litoral, Rosario del Tala, por ejemplo, la vía del Urquiza y todo lo demás. No es solamente la vía central, sino los ramales del mismo ferrocarril que iban a otros pueblos, ¿no? La intercomunicación que se fue dando después. Y que todo eso que es, de alguna manera, vida, que es desarrollo, que es pensar en el futuro, en el campo y en la industria, en las dos cosas que hacen a una nación, como desarrollo. Yo quiero decir algo del campo rápidamente. Sí. Yo cuando antes dije sector campo, lo dije de manera despectiva y específicamente para separar a la producción y a los productores reales. Total. El sector campo es un sector oligárquico y concentrado. Por eso lo menciono, discúlpenme. No, perfecto. Está bien. Bueno, no, solo quería aclarar eso. Por Sí. favor, seguí con ¿Y el qué tema te ferroviario. genera, Luis Enrique, cuando aparece la palabra privatizaciones? Me preocupa mucho porque yo quiero preguntarle a 4 de 5 argentinos que me digan qué es el primer mundo y qué saben efectivamente de lo que es el primer mundo. Ayer o antes de ayer, con este lío del aumento del boleto Sí. del transporte, veía la televisión y una señora que estaba en Constitución iba a tomar el ómnibus, que vale 270 pesos el mínimo en la ciudad de Buenos Aires, hablaba de que en el primer mundo, yo tuve ocasión de analizar el primer mundo.
El primer mundo podría ser Alemania, por ejemplo, en Europa, que es prácticamente la dueña de Europa, o los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos, el 80% de los servicios ferroviarios son estatales. Sí. Estatales. Creo que hace poquito pusieron un servicio privado, que no sé cómo les está yendo, entre Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida, como dicen ellos, y Orlando, Miami, que son dos ciudades distintas. Le quiero recordar a los argentinos que viajan que Orlando está un poquito más al norte que Miami-Dade, ¿no? Digo porque acá he observado mucho eso. Y cuando hablamos de privatizaciones me preocupa porque lo que estamos entregando es una renta. Claro. Una renta. Porque yo no creo que los señores que serían los titulares de las propiedades del Estado paguen por cada riel, cada piedra y cada durmiente que se puso desde 1870. Clarísimo. Es como los hospitales. El señor Jorge Macri, jefe de gobierno de esta municipalidad grande, que forma parte de una de las 24 divisiones políticas del Estado argentino, que no es una provincia, es una ciudad autónoma. No tiene constitución, tiene un estatuto y no tiene leyes, tiene resoluciones, ¿no? Eso que algún abogado me lo explique alguna vez, pero yo sé que no es una provincia y tiene estatuto, tiene constitución. Bueno, habló de los hospitales. Respecto de los hospitales, señor Jorge Macri, y él lo debería saber porque su papá fue uno de los creadores de la fundación del Hospital Italiano junto con el papá de Agostino Roca de Techín. Sí, así es. Él debería saberlo porque además yo conozco el predio que compró su papá junto con los otros asociados de la fundación en San Justo, Así es. calle de por medio con la gloriosa Universidad Nacional de La Matanza, que Así tiene es. hoy 95.000 alumnos, y el Hospital Italiano tiene 22 hectáreas ahí en San Justo, que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires fueron construidos y pagados por el total del pueblo argentino. Sí. El total. Y eran nacionales y durante la dictadura cívico-militar, pero confirmado por Carlos Saúl Menem, se le entregó la administración a las ciudades o los municipios. Pero son del pueblo argentino. Y bien le dijo el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires que cuando algún porteño es atendido en alguno de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, no se le pide el documento, porque hay un detalle no menor. Nuestra Constitución, y cualquier médico que nos esté escuchando me lo puede decir, establece el deber constitucional del profesional de la salud, ya sea médico, enfermero, camillero, terapeuta, el administrativo de un hospital, a atender a quien sea, no importa su rango, condición o nacionalidad, y luego sí hacer una registración por el tema legal. Fueron atendidos Alejandra, Gabriela, Luis, Ricardo, José, María, no importa, pero es a posteriori, primero se los atiende. Claro. Así es. Uno habla de privatizaciones y habla de eso. Bien. Habla de la renta, y esa renta no es mía, no es de Ricardo, no es de Alejandro, de Gabriel o de María o de José. Es del pueblo. Es del pueblo. Alguna vez tenemos que entender que el Estado, por eso yo le digo, es el brazo el brazo político del pueblo. Armado es por las Fuerzas Armadas. Sí. Otro tema no menor, porque ¿Cómo ves a las Fuerzas Armadas hoy las veo desarticuladas. Totalmente. Desarticuladas y no tienen misión. Y muy castigadas. Exactamente. Porque lo que se hizo con la limpieza de todo el generalato, eso hiere y demuestra que no se midió la calidad y el desarrollo de carrera de las personas que pasaron a retiro. Ahora, ¿no hay un propósito en que no tenga misión? Por supuesto. Por supuesto, bien, Ricardo. Sí. La única, yo les quiero recordar algo del presidente Alberto Ángel Fernández. Nosotros, a contrario de lo que hizo el señor Macri, Mauricio Macri Blanco Villegas y Javier Gerardo Milei, que nos metieron en un problema diplomático, Macri con Venezuela y este presidente o este titular del Poder Ejecutivo con el gobierno y el Estado de Colombia. Claro. Es una vergüenza absoluta. Colombia que está acá a 5 minutos de vuelo de
tiro de pájaro. Bueno, Alberto Ángel Fernández jamás, porque su formación de abogado fue lo que impidió que él declarara el estado de sitio cuando fue la pandemia. Sí. Se lo dijo a Jorge Fontevecchia en agosto del 2020. Sí. Dijo, yo preferí una cosa extraña como el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, al estado de sitio. Alberto Ángel Fernández, no sin cualquier cosa, nació 3 días después que yo. Somos del mismo año, él me lleva 3 días menos, menor a mí. Y quiero rescatar su actitud porque, y que cualquier militar de las Fuerzas Armadas me lo desmienta, él dio instrucciones, apenas tomó el Poder Ejecutivo, de que hubiera una fuerza en Haití y otra fuerza aquí en el Palomar, en la cuna de nuestra aeronáutica, preparados para el caso que el pueblo venezolano pidiera nuestra ayuda. Sí. Porque eso sí lo podemos hacer, pero no interferir en asuntos de Venezuela o de cualquier país. Ahora te voy a decir un chascarrillo, pero debajo del chiste también hay una realidad. Se olvidó de darle instrucciones a la mujer. Claro. Sí, yo respecto del incidente del cumpleaños de Fabiola Yáñez, cónyuge, pareja de Alberto Ángel Fernández, yo, y hablamos de las Fuerzas Armadas, yo me pregunto dónde estaba el jefe de la Casa Militar. Bueno, vos fijate lo que estás diciendo. Ahí faltó un poco de picardía, porque lo primero que se tenía que haber hecho era inteligencia para saber quiénes iban a estar en esa fiesta. Exactamente. Y una de las personas más dañinas hacia ese gobierno estaba en la fiesta y fue la que se encargó de distribuir las fotos. Exactamente. Pero siendo... porque el tiempo se nos va sí, perdón, no, qué perdón, al contrario, da para seguir hablando. Gracias. Te quería hacer una pregunta que está relacionada también con todo lo internacional, la geopolítica. Me preocupa mucho lo que es la Unión Latinoamericana, ¿no? Y lo que sucede con nuestros aliados estratégicos, como caso Brasil. ¿Cómo ves que Argentina haya rechazado, Argentina, el señor presidente, claro, junto con su grupo de súbditos? Diana Elena Mondino. Exactamente, otro día podemos hablar de ella. Y de a mí me gusta tener nombres completos. Y los Sandra Viviana Petoveno, ya me di Luis cuenta. Andrés Toto Caputo. Claro. Que la esposa de Caputo está procesada, ¿sabían exactamente. ustedes? ¿No? Sí. Y Diana Mondino también estuvo en varias etapas de varios bancos. Bancualas, con su esposo. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cómo ves? Quisiéramos una opinión tuya de cómo ves el no ingreso de la Argentina en los BRIC. Una pérdida de oportunidad histórica. Pero además, sumemos que él insultó a Luis Ignacio Lula da Silva. Después insulta al pueblo de China a través de insultar a su titular, a Xi Jinping. Después se mete con Petro. Realmente... Se mete con el presidente de Chile también. Con Boric. Una vergüenza. Y lo más doloroso... Y con el Papa. Bueno. Yo me voy a permitir una digresión. Yo creo que el jefe natural de la gestión inicial del Frente de Todos se llamó Jorge Mario Bergoglio. Cualquiera me dirá por qué. Pregunto. Porque Jorge Mario Bergoglio no es ni peronista ni antiperonista, pero había una realidad. Él consideraba que el daño de la gestión de Mauricio Macri y Blanco Villegas era de tal magnitud que si a Dios nuestro Señor hacer la tierra le llevó 6 días, al pueblo argentino le puede llevar 6 siglos. Reparar el daño de la gestión de Mauricio Macri. Y la señora Cristina Elizabeth Fernández hábilmente proclamó a su candidato a presidente. Una forma muy particular, muy peronista, digamos, porque el peronismo es frentista, no va tiene un partido político porque las leyes exigen ese funcionamiento republicano,
pero no es que niega la República, sino que su concepción no es ir solo. Es movimentista. Es movimentista. Claro. Es movimentista. O sea, en el 83 fue Luder Witt en la fórmula y tenía ahí aliados, pero después Carlos Saúl Menem fue Frejupo, después el Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, qué sé yo. Siempre el Frejuli del 73, siempre tuvo ese concepto. Bueno, también ¿no? el Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, perdón, estaba tratando de recordar. Lo que pasa es que estamos tan cerca del festejo del 24 de febrero del 46, en el que el coronel gana. Así es. Yo lo traigo a colación, ¿saben por qué? ¿Saben qué le dijo esa noche de domingo a Domingo Antonio Mercante, que era el entonces gobernador electo de la provincia? Necesito 6.000 hombres. Y el coronel Mercante dijo, pero está el ejército. No, tienen que ser 6.000 hombres comunes. Y de esas búsquedas salió Mercante a buscar gente. De esa búsqueda, ¿saben quién apareció? El odontólogo Héctor José Cámpora, Claro. que estaba en San Andrés de Giles, que es un señor que nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y tenía una gran dos particularidades según mi madre. Mi mamá decía que era muy buen mozo, Sí, ¿no? Siempre decía eso, sí. y yo lo vi ya grande, pero decía eso. Y lo segundo, que es lo que rescató Mercante, es que él iba al social de San Andrés de Giles y al Jockey Club, o sea, iba al de los comunes y al de los señores. Sí. Eso hizo, y en 1947 fue nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Claro. un señor que apareció una noche. ¿Y cómo hay que reivindicar a alguien de quien no se habla que es de Mercante? Domingo Mercante, ¿Eh? ¿no? Luis Y Enrique. desde Elviro Julián Farrell. Claro. Perdón, yo los traigo a colación. No, porque pero son- me parece fantástico porque a veces son olvidados. Mi querido Luis Enrique, te quiero hacer otra pregunta porque vos estás también en la mentoría de jóvenes empresarios. Sí, eso ¿Cómo fue una los ves? convocatoria. Bueno, a los jóvenes que yo acompaño a pedido de ellos. Sí, sí. Vamos a aclarar, yo no es que salí a las calles y me ofrecí de mentor. Clarísimo. Me convocaron, que sea por terceros. Sí, además, sí. ¿no? Y claro, estos jóvenes sí que yo me siento orgulloso, pero es el 20%. Hay un 80% de jóvenes menores a 45 años que no entiende lo que es la República. Mirá lo que estás diciendo. Qué buen termómetro. Lamentablemente. ¿Y qué pasa? Yo lo correlaciono, yo soy un señor que va a cumplir 65 años, nacido en 1959, lo correlaciono con el proyecto cultural de José Alfredo Martínez de Oz y su Bien. pandilla. Así Bien. es. Al señor Jorge Rafael Videla, como bien lo definió en aquellos años Alejandro Agustín Lanuse, apenas fue un general que fue director del Colegio Militar de la Nación. Ese fue el rango máximo de Jorge, después comandante del ejército porque hubo que sacarlo a Numalaplane. Pero nada más. Gran persona. Reivindico a Número Plano también. ¿El operativo Dorrego? Exactamente. El operativo Dorrego. ¿Y quién estaba en el operativo Dorrego? Eduardo Albano Arguindegui, que fue jefe de la Policía Federal con María Estela Martínez de Perón en 1975 y ministro de Interior de Jorge Rafael Videla. Vos sabés que te Sí, quería preguntar como cierre porque se nos recontra fue el gracias. programa sobre María Estela Martínez de Perón, porque justamente el 4 de febrero de 1931 Nació. fue el natalicio. Así es. El 4 de febrero de 1931. Y también preguntarte porque se ha hablado tanto y se ha defenestrado mucho la imagen de ella, y es una mujer en la cual no cobra una jubilación de 7 millones, ¿eh? Por el contrario. ¿Cuál es tu opinión, Luis Enrique? María Estela Martínez de Perón fue candidata a vicepresidente junto con Juan Domingo Perón en las elecciones del 23 de septiembre del 73. Yo tenía 14 años. 2 días después, las pinzas de la extrema izquierda y la extrema derecha, que no eran peronistas, mataron
a uno de los más leales personajes de la historia que se llamó José Ignacio Rucci. Y yo vi la cara del teniente general Juan Domingo Perón cuando ese martes le dijeron que lo habían asesinado y lo habían acribillado. Si ustedes se remontan al 17 de noviembre del 72, que fue viernes, hay 3 personas: José Ignacio Rucci, Héctor José Cámpora y Juan Manuel Abal Medina. Así es. Que tenía 27 años, hoy está vivo, publicó un libro hace poco, que también está en internet. Y hablando de María Estela Martínez de Perón, quiero decir algo central. Quiero que me digan hoy los demócratas dónde estaban el martes 23 de marzo de 1976. Porque Isabel era y estaba siendo presidente de la nación. Ahora, si yo todos los días le muevo el sayo y le tomo el coso que tenía voz de pito y qué sé yo, pero había una realidad, no estaba sola. Exacto. Pregúntenle a Lorenzo Miguel, falleció. Perdón, quiero... Ya estaba esa noche. En un programa lo dije. Sí. Yo estuve presente en todo en ese momento histórico, esa noche. Y había 2 personas que salían constantemente porque muy poca gente se hizo presente en la plaza. Esas 2 personas eran Lorenzo Miguel y Osvaldo Papaleo, que decía, no nos vayamos. Y se observó cuando salió el helicóptero del helipuerto de la Casa de Gobierno, que fue Aeroparque y después entre los cuales estaba Basilio Lamidoso representando a la Fuerza Aérea del Aeroparque. Pero hay algo sobre lo que preguntó Alejandra que hay que reivindicar: la lealtad hasta último momento de María Estela Martínez de Perón. Sí, ¿recuerdan las chimeneas? Perdón, quiero recordarles algo. Ella no cobra pensión como expresidente, sino como viuda de un teniente general del ejército argentino. Eso que dice Ale, también uno de los últimos discursos. Y está operada por el gobierno español, ¿eh? Claro. En retribución a lo de Evita. Sí. Porque no se habla de Evita. No, dale. En 1947 Evita fue vestida por Paco Yamandreu. Claro. Fue a ver a Franco, invitada por Franco y Pilar Franco, su esposa, en devolución a aquellos barcos que le mandamos de Morphy. Por eso Evita tenía ese vestido. Cualquiera, y hace poquito se cumplieron 80 años del terremoto de San Juan, mi segunda provincia, cualquiera sabe que Evita era humilde realmente. Sí. Y ese día se vistió, primero porque la vistió Paco Yamandreu, y segundo porque iba a hacer un lugar que merecía ir vestida de esa manera. Mi querido Luis Enrique Grimer, se nos fue el programa absolutamente. No tenemos tiempo para nada. ¿Qué querés decir? Rápido, muy rápido, Ricardo. No, solamente muy rápido lo que mencionaba Alejandra, cuando Isabel dice en uno de sus últimos discursos antes del golpe: quieren hacerme apagar las chimeneas que creó Perón. Exacto. Y un dato, y el último, pero es muy importante, que te estabas refiriendo vos y tiene que estar relacionado con España, y donde tuvo que ver mucho la Argentina. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, quería invadir España. Y una de las naciones que hizo mucha fuerza y trabajó para evitar eso, contra el bloqueo que le estaban haciendo España, fue la República Argentina, el gobierno de Perón. Luis Enrique Grimer, ha sido un placer tenerte, maestro. Gracias. Un lujazo realmente. No. Da para capítulo 1, pero 2, 3, 4, 5, 7 te vamos a convocar. Un lujo. Yo quiero agradecerles a ambos, obviamente, y quiero recordar algo central. Nuestra educación técnica necesita indudablemente mayor carga horaria, no me gusta la palabra carga, pero es lo que me dicen que se usa, respecto de historia y geografía. Les invito a nuestros estudiantes que vean los programas de historia en YouTube, en lo que sea, porque hay ideas, para que sepan quién fue Volt, Joule, Watt. Exactamente, muy bueno. ¡Qué bien! ¡Bravo! Hay que finalizar con un aplauso. Gracias. Maestro, tuvimos a Luis Enrique Grimer y nos encontramos mañana haciendo nuevamente de 14 a 15 Cultura Energética. Y ahora te propongo que te quedes con El Transformador. Chao, gracias, los amamos.